Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Yisrael, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Casi todo el mundo ha oído hablar acerca de la batalla entre David y Goliat. Ahora bien, Goliat era un filisteo de la ciudad de Gat. Imagina a aquellos hombres, esos filisteos, en particular los que vivían en esa misma ciudad de donde era Goliat. Imagina lo que harían si pudieran ponerle las manos encima al rey David. No a ese joven que derrotó a Goliat tantos años atrás, sino al rey David. ¿Qué crees que los filisteos querrían hacerle a él? A ese que trajo vergüenza y derrota sobre ellos. Ya te podrás imaginar que probablemente querrían una gran retribución y causarle dolor, sufrimiento al rey David, hacerlo sufrir mucho y solo después de eso, matarlo. Ahora bien, ¿sabías que los filisteos, de hecho, capturaron al rey David? Tú dirás, ¿dónde aparece eso en la Biblia? Bueno, toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Salmos, en el Salmo 56. Este salmo es realmente extraordinario, y lo digo por lo que aprenderemos en esta lección y por el tipo de salmo que es. Comienza con una inscripción. La mayoría de las Biblias la ponen encima del primer verso, pero eso no debería ser. Es literalmente el verso 1 que dice: al músico principal, al director del coro, al que está dirigiendo al pueblo de Dios para adorar a Dios, usando este salmo. Dice, acerca de, y luego tenemos la palabra para paloma, una paloma silenciosa. Y luego tenemos el término lejanas, en plural, tierras lejanas. Algunos opinan que ese es el título de una tonada, una melodía que la gente conocía. Una canción acerca de una paloma callada o silenciosa en tierras lejanas. Y por lo tanto, era con esta tonada que se debía recitar, cantar o entonar este salmo. Y vemos que es un salmo de David, pero es un tipo de salmo en particular que aquí es llamado un miktam. Algunos dicen que esta palabra está relacionada con algo más precioso que el oro más fino. Hay una razón por la que mencionamos el oro en relación con esto, basada en una de las definiciones de la raíz de esta palabra. Veremos lo que este salmo contiene, y por eso digo que es un salmo extraordinario, porque contiene un mensaje, una verdad, unos principios que son más preciosos que el oro fino. ¿Y cuándo escribió esto David? ¿O en relación a qué experiencia de su vida? Bueno, no tenemos que adivinar, el texto lo dice. Leemos, cuando los filisteos, en Gat, cuando ellos lo apresaron. Así que no hay que buscar mucho. Es un hecho. Los filisteos lograron apresar al rey David. Lo llevaron a ese lugar, Gat, de donde era Goliat. Y encontraremos unas pistas sobre lo que le hicieron a David. Pasemos al siguiente verso. David, estando en esta situación, ¿qué dice? Él dice, muestra gracia para conmigo, oh Dios. En la lección anterior, cuando estudiamos el Salmo 55, mencioné esto varias veces.
La gracia no es simplemente pedir, Dios, resuelve mis problemas, Dios, líbrame de esta situación, sino que la gracia siempre está conectada con la voluntad de Dios. Como lo descubrimos en la lección pasada, David dice, Dios, quiero que te muevas en mi vida, quiero que respondas, ¿para qué? Para que yo pueda llevar a cabo tu voluntad. Cuando alguien pide gracia, no es solo, Dios, detén este sufrimiento, este dolor, esta dificultad en mi vida. No me gusta este castigo que estoy recibiendo. No, es más que eso. Es un ruego para que Dios se mueva, para que podamos ser fieles y llevar a cabo su plan, su voluntad para nuestra vida. Así que dice, muestra gracia para conmigo, oh Dios, porque... Y luego usa la palabra enosh, que tiene que ver con un ser humano. Podríamos entenderlo, aunque está en singular, como una referencia a un grupo de personas, enemigos humanos, aquellos que quieren afligirlo. Y dice, porque este grupo de humanos, ¿qué hacen? Literalmente es la palabra ellos aspiran, en el sentido de tener un fuerte deseo por algo. Y puedes imaginarte lo que es. Tienen fuertes sentimientos contra David. Lo desprecian. Recuerdan la victoria que él le dio a los hijos de Israel y la derrota humillante que les provocó a los filisteos. Así que obviamente tienen fuertes aspiraciones contra él. Y luego dice, porque todo el día, y hay una palabra para combatir. Hay combate. Y ellos, en hebreo está en singular por el término enosh en singular, pero podemos entenderlo en plural. Ellos me oprimen. Así que David está bajo estrés, de la manera más intensa posible. Algunos eruditos relacionan esta palabra con la idea de que David reconoce que está siendo torturado por los hombres de Gad, esos filisteos. Y las aspiraciones que han tenido desde hace mucho tiempo contra él, ahora se están cumpliendo. David está en una situación muy, pero muy difícil. Y él sabe que el único que puede ayudarlo es Dios. Siguiente verso. Dice, mis enemigos, y está en plural, ellos tienen esa aspiración, aspiran todo el día, continuamente. Como vemos, David está bajo opresión. Muy probablemente está siendo torturado por los filisteos. Y él dice, esta aspiración de hacer eso que ellos quieren hacer contra mí, la están llevando a cabo todo el día. David ha sido apresado por el enemigo y está siendo torturado por ellos todo el día. Dice, porque muchos son los guerreros que están contra mí. Y luego termina con una palabra que es marom. Hay dos maneras de entender esta palabra. Significa un lugar exaltado. Puede estar refiriéndose a aquellos filisteos que están actuando con soberbia, exaltándose a sí mismos en sus mentes, están muy complacidos con su capacidad para llevar a cabo esa tortura contra David. Otros dicen que no se trata de la soberbia de ellos, sino que más bien David está clamando a Dios que es exaltado en los cielos superiores, donde la oración de David está llegando. Luego, dice en el siguiente verso, Yom irá, un día de temor. Y esto no significa que solo en ese día David tiene miedo, tiene temor, sino que podríamos entender el término Yom como Yomi, que significa diariamente. Cada día y a lo largo de todo el día, David está lleno de temor. Pero noten lo que va a hacer. Aquí hay sabiduría. Dice, estoy lleno de temor a diario. ¿Pero qué hace? Ani eleja eftach, que significa yo en ti, para darle más énfasis, yo en ti
confiaré. Eso dijo David, incluso en medio de lo que parecía ser una situación sin esperanza. Pero date cuenta de algo. David vivió para escribirlo. Vivió para darnos este salmo. Él estaba en las manos de su enemigo, el peor enemigo del pueblo judío en ese tiempo, los filisteos. Ellos recordaban lo que David había hecho al avergonzarlos cuando derrotó a Goliat. Esto trajo desprecio sobre la ciudad de Gat, donde ha sido llevado y donde lo están torturando. Pero, ¿qué dice él? Dice, yo en ti, es decir, en ti, oh Dios, confiaré. Verso 5 en el texto hebreo, 4 en español. En Dios alabaré su palabra. Algunos ven el término su palabra, y estamos hablando de su palabra en el sentido específico de sus promesas. Siempre es sabio, escucha bien, siempre es sabio recordar las promesas de Dios. Cuando parecen tan distantes de ti, cuando piensas que no hay manera de que sean realizadas por ti, recuerda algo. ¿Cómo comienza este verso? Bueno, volvamos al inicio del verso. Dice, Be Elohim, en Dios. Esta es una expresión de pacto. Mientras David esté en este pacto, y lo está por toda la eternidad, David sabe que las promesas del pacto son reales, que son para él. Por eso es que está alabando a Dios. Sigamos leyendo. En Dios he confiado, y por lo tanto hay un cambio. El verso anterior comenzaba col irá. Todo el día siento temor. Pero ahora, como ha recordado su pacto, ha recordado las promesas de este pacto, dice Dios, he confiado en ti. ¿Y cuál es la última parte? Lo irá. No temeré. Dice, ¿qué puede hacer la carne? ¿Qué me hará la carne? Ahora, Él ha cambiado todo. Dijo, lo que estoy pasando ahora mismo, constantemente, diariamente, me hizo sentir temor. Pero recordé que tú, Dios, me has hecho promesas. ¿Qué tipo de promesas? Promesas de reino. Por tanto, me voy a enfocar en ellas. Me voy a enfocar en el espíritu y no en la carne. ¿Qué puede hacerme la carne? Y aquí carne es ese grupo de seres humanos. ¿Qué pueden hacerme? Recuerden lo que el Mesías nos enseñó. El Mesías dijo, no teman al que puede matar el cuerpo, sino más bien teman al que después de que el cuerpo esté muerto, puede lanzar el alma al Gehinón, al infierno. Así que David está cambiando su perspectiva. Está dejando de enfocar su mente en lo físico para ponerla en lo espiritual, entendiendo que nuestra lucha no es contra carne y sangre. No tenemos que preocuparnos por la carne. Estamos llamados a ser espiritualmente sensibles. Luego dice en el siguiente verso, todo el día, eso puede significar cada día, y a lo largo de cada día, dice, mis palabras, y esto algunos lo traducen como que son distorsionadas o que las tuercen. Él está siendo acusado de cosas que no dijo. Pero si tomamos estas palabras literalmente en el texto, no dice que las estén torciendo. Dice, todo el día, mis palabras son molestas. Eso es literalmente lo que dice. Meatzben es el término raíz. Así que lo que debemos concluir de esto es lo siguiente. David, en medio de la tortura, está diciendo estas palabras. Dios, estoy confiando en ti. Dios, estoy recordando tus promesas. Estos individuos son solo carne y sangre. ¿Qué puede hacerme el hombre? No me preocupan ellos. Me estoy enfocando en ti. Dios, quiero que me salves, que me libres para llevar a cabo tus propósitos. Y mientras el enemigo oye las palabras de David, porque él clama esto todo el día,
Estas palabras son molestas para su enemigo. Luego dice, en el mismo verso, contra mí, todos sus pensamientos son para mal. Es decir, que no quieren la voluntad de Dios para su vida. Eso es lo que realmente define a un enemigo. Lo que un enemigo quiere hacer, más que cualquier otra cosa, es impedirte hacer la voluntad de Dios. Date cuenta de que cuando ese sea el caso, si solo te enfocas en la voluntad de Dios y sigues comprometido con ella, verás que Dios va a intervenir y traerá un cambio. Y eso es exactamente lo que sucederá en la vida de David. Se aproxima un cambio. Así que todos sus pensamientos sobre David son para mal. ¿Y qué más hacen? Mira el siguiente verso. Ellos residen, esta palabra significa morar, estar en un lugar. Muchas veces es traducida como estadía. Simplemente significa llegar a un lugar y quedarse allí. ¿Y qué han hecho en ese lugar? Dice, se han escondido. Y mis pasos, ellos guardan. ¿Qué está describiendo? Está describiendo a los filisteos. Y esto probablemente es algo que pasó antes. Y es probable que así fue como capturaron a David. Le tendieron una emboscada. Estaban obteniendo información de aquellos que vigilaban los pasos de David. Y cuando David llegó a un lugar específico, lo capturaron. Dice, hay unos que están al acecho para emboscarme. Ellos mis pasos guardan. Y ellos, y aquí habla de cómo ellos acechan mi alma. Es decir, esperaban que cayera para tender esa emboscada sobre la vida de David. Así que David está pasando por todo esto. ¿Y qué dice él? Mira el siguiente verso. David siempre está viendo las cosas desde la perspectiva de Dios, para saber cómo Dios va a responder. Lo que quiero decir con esto es que la primera frase que ves en el siguiente verso es la frase al-Aven. El término Aven significa iniquidad. Es aquello que es tremendamente ofensivo contra Dios. Aven trae el juicio de Dios. Y estos filisteos están llenos de iniquidad, injusticia, aquello que es desagradable para Dios. Así que él dice, acerca de este Aven, esta iniquidad, dice, échalos, llévatelos de aquí en enojo o en ira. Esto puede entenderse de dos maneras. En el enojo de Dios, él dice, Dios, en tu ira, derriba, echa abajo al pueblo. O podría significar, por causa del enojo del pueblo contra David, David dice, oh Dios, derríbalos. Siguiente verso. David dice, mis andanzas, cuando el enemigo quiere sacarnos de la voluntad de Dios, a veces nos empuja y nosotros volvemos. Y David está diciendo, Dios, tú conoces mis andanzas. Tú sabes por lo que estoy pasando, cómo he sido desplazado por causa de los ataques del enemigo, por lo que me están haciendo. Tú sabes esto y lo has contado. Y luego dice, presta atención a todas mis lágrimas. David dice, cuando estoy fuera de la voluntad de Dios, eso trae lágrimas a mis ojos. Y él dice, Dios, presta atención a mis lágrimas y ponlas en un odre. Eso es literalmente lo que dice. En la mayoría de las Biblias dice botella, pero literalmente es la misma palabra para un odre de vino. David quiere que Dios reconozca que él está pasando por una situación imposible por causa de su fidelidad. Así que dice, pon mis lágrimas en un odre. Ciertamente, dice aquí, ciertamente en tu libro.
Ahora bien, Dios ha escrito todas las cosas. Hay como un juego de palabras aquí, porque la palabra para contar y la palabra para libro vienen de la misma raíz hebrea. Así que David dice, tú has contado todas estas cosas que me han traído dificultades. Tú conoces todas las lágrimas que he derramado. Todas ellas están escritas en tu libro. Luego dice, en el siguiente verso, entonces, vuelve a mis enemigos hacia atrás. David tiene confianza en que Dios hará algo, en que Dios los hará retroceder. Eso es literalmente lo que esta palabra transmite. Entonces tú, oh Dios, a mis enemigos, tú los harás volver atrás, o sea, hacia atrás, en el día en que clamo. Esto es sabido. Ahora, él está hablando de su experiencia. Él ha conocido la fidelidad de Dios. Dios tiene una historia con David. Y espero que Dios también tenga una historia contigo, para que puedas mirar atrás en esos tiempos difíciles y decir, bueno, he vivido para contarlo. Dios me ha sacado de esto. Lo he superado. Dios me ha hecho más que vencedor. Esto es lo que David nos está contando o relatando. Así que él dice, entonces a mis enemigos los has hecho volver hacia atrás en el día en que he clamado. Esto es sabido porque Dios está por mí. ¿Tú puedes decir eso? ¿Dios está por mí? Te diré cómo puedes hacerlo. Cuando estás comprometido con su voluntad y estás en su voluntad. Cuando estás en la voluntad de Dios, Dios está por ti. Cuando estás fuera de su voluntad, Dios está contra ti. Cuando estás caminando en obediencia a ese pacto y tienes un compromiso de pacto adecuado con Dios, Dios estará por ti. Cuando no ejemplificas o no demuestras eso, entonces no tendrás la confianza para decir lo que David dijo, porque Dios está conmigo. Siguiente verso. En Dios, alabaré la palabra. Esta frase probablemente se refiere a David en esta relación de pacto. Algunos podrían traducirlo como, con Dios alabaré la palabra, y en el Señor alabaré la palabra. Él aquí está diciendo simplemente dos cosas, pero las está diciendo con el mismo propósito. Voy a alabar a Dios, ya sea que usemos el término Elohim o el término Hashem. Dice en ambos casos, mira de nuevo el verso. En Dios o con Dios, en esa relación de pacto, alabaré la palabra. En el Señor alabaré la palabra. Es decir, David está exaltando a Dios. Él ve que es con la palabra de Dios, y la implicación es en obediencia a la palabra de Dios, que podemos alabarlo. Y la alabanza lo cambia todo. Lo diré de nuevo. Alabar a Dios, adorarlo, trae un cambio a mi vida. Me hace diferente, pero también puede traer un cambio en mis circunstancias. Dice, en Dios he confiado. Esta es la segunda vez que lo dice. Y no temeré. ¿Por qué? Bueno, en lugar de la palabra carne, tenemos el término hombre. ¿Qué puede hacerme el hombre? Él se da cuenta de que, en última instancia, la humanidad es muy limitada en lo que puede hacer. Sí, ellos pueden causarme tristeza, pueden causarme dolor, y sí, ellos pueden quitarme la vida. Pero ¿y qué? Eventualmente eso se terminará. Ese dolor, esa tristeza, esa tortura, esa oposición, esa opresión, todas esas cosas llegarán a su fin. Y cuando deje este cuerpo, las cosas se pondrán mejor, porque entonces voy a estar en la presencia de Dios. Entonces voy a estar en el lugar donde puedo tomar las promesas de Dios. Así que David simplemente dice aquí, mira el texto, al final del verso 11 en tu Biblia. Mayase Adam li, ¿qué me hará el hombre a mí?
Dice el siguiente verso, sobre mí. Ahora él va a hablar de su respuesta para todo esto, lo que él quiere hacer. Dice, sobre mí, oh Dios, tus votos. En medio del sufrimiento, pasando por un tiempo tortuoso, lidiando con ello día tras día, David dice, sobre mí, oh Dios, tus votos. Vamos a leer el resto del verso. Dice, yo pagaré. Así que David está diciendo, si me miras a mí, Dios, ves que tus votos, mis obligaciones, lo que me has asignado como tarea, quiero completarlo. La palabra pagaré también puedes traducirla como quiero completarlo. ¿Y qué es lo que quiere lograr él? Y esto es muy importante. Estar en una posición de obediencia, llevando a cabo los propósitos de Dios para mi vida. Dice, en posición de obediencia, cumpliendo estos propósitos, dando el pago, dice, para dar gracias. Y esta palabra para dar gracias está en plural. No es todá, sino todot. Dar gracias en plural. Y luego dice, a ti. Quiero tomar un momento para señalar las ventajas de alabar a Dios, de darle gracias por la obediencia que has demostrado. Solo has sido obediente porque Dios ha logrado eso en ti. Lo has querido, lo has deseado, te has sometido, te has rendido a Él para poder ser capaz de cumplir la voluntad de Dios. Para eso es que son los votos de Dios. He completado la voluntad de Dios en mi vida. Por tanto, dale gracias. Y darle gracias desde una posición de obediencia es algo muy poderoso. Último verso. Esto que dice David nos hace saber que todo terminó bien. David dice, porque tú me has rescatado. Tú me has salvado. Esta es la misma palabra que se usa en hebreo moderno para obtener la palabra que designa a una persona, que es realmente un paramédico, que acude cuando ocurre un desastre o daños físicos. Estas personas acuden y están allí para ayudar. Así que David está diciendo, porque tú has rescatado mi alma de la muerte. La muerte era exactamente lo que los filisteos querían para él. Pero dice, tú has rescatado mi alma de la muerte, ciertamente mis pies de tropezar. Y está señalando que en medio de esto, y por la presencia de Dios en su vida, porque Dios se ha movido, en la situación de David, dice, mis pies no han tropezado. ¿Y cuál es su objetivo? Lehit halech lifnei Elohim. Esto es lo que deberíamos estar orando. Dios, ayúdame para que pueda caminar delante de ti. Pero si haces un buen estudio de esta palabra, no es la palabra que normalmente se usa para caminar. Bueno, sí es la palabra normal, pero está en una construcción inusual. Está en el tallo verbal hitpael. ¿Por qué? Esto significa caminar consistentemente. No solo quiero obedecer a Dios a veces. No solo quiero hacer su voluntad a veces. Este tallo verbal habla de una acción que es consistente. Aquello que David quiere hacer todo el tiempo. Y por tanto dice, no he tropezado, sino que he caminado consistentemente delante de ti, oh Dios. Y luego dice, Beor ha-Haim, en la luz de los vivientes. Yo diría que esta luz de los vivientes, esta palabra vida, no está hablando de vida física, sino de vida en el reino. Algunos pueden argumentar que en la luz de los vivientes se refiere a este mundo. He caminado delante de ti, oh Dios, en este mundo, y es cierto, Él lo ha hecho. Pero creo que está diciendo algo un poco más profundo, que David ha caminado consistentemente delante de Dios en la luz del reino. Es decir, es a la vida del reino a lo que David aspira. Así que hay una diferencia.
David aspira a la experiencia del reino. Estos filisteos estaban aspirando simplemente a derramar venganza, odio, maldad, todos esos malos sentimientos. Solo querían infligir sufrimiento. Esas eran sus aspiraciones. Eso no vale nada. Es inútil, porque al final todo eso acaba. He oído testimonios de personas, principalmente en televisión, donde alguien es arrestado, y es arrestado por causa de una venganza. Han actuado contra alguien porque querían venganza, y casi sin excepción, ¿qué dicen ellos? Dicen, pensé que me sentiría mejor, pensé que me sentiría diferente, pensé que tendría algo de alivio. La venganza no sirve de nada, es inútil. Por eso, la Escritura nos advierte y nos instruye que la venganza es del Señor, no de nosotros. No nos beneficia cuando actuamos, cuando estamos motivados por ella. Eso no produce nada que sea satisfactorio o que sea digno de alabanza. La venganza le pertenece a Dios. Los filisteos estaban actuando desde la carne. Por eso dice la primera vez, ¿qué puede hacerme la carne? Y luego dice, ¿qué puede hacerme el hombre? Ellos estaban actuando desde la carne. Nosotros estamos llamados a caminar según el Espíritu. Y David en este Salmo 56 nos da una buena indicación de lo que significa que alguien esté caminando y actuando en el Espíritu de Dios. ¿Cómo piensa esa persona? ¿Qué quiere hacer? ¿Y cómo se comporta? Hasta la próxima vez. Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.